Paso 2. Elaborar el problema de investigación presentado por la estudiante Diana Lorena Guiabella a la tutora María Fernanda Medellín. ¿Qué es el proyecto de investigación? Es una evaluación previa del problema, sus alcances e importancia, así como de los recursos que serán necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación. Los proyectos de investigación son realizados con base en una metodología científica, lo cual los dota de rigor y validez. Pueden desarrollarse no solo en el área de las ciencias, sino también en las humanidades, la tecnología, las artes, las ciencias políticas y jurídicas y las ciencias sociales, entre otras. ¿Qué es el planteamiento del problema? Consiste en la parte inicial de toda investigación, donde se comienza a poner por escrito las razones por las que hay que realizar una investigación. Es una descripción concisa de un problema que debe abordarse o una condición que debe mejorarse. ¿Cómo se hace el planteamiento del problema? El planteamiento del problema se realiza con una pregunta inicial, teniendo un objetivo general claro, que deslizan unos objetivos específicos, desarrollando una metodología y que nos lleve a las acciones. ¿Qué es justificación? Es la exposición de los motivos y razones por la que se realiza la investigación, mostrando los aspectos de la necesidad de su realización en términos concretos y convincentes. Tiene una finalidad o propósito y deben ser justificados con el por qué y para qué. Demuestra la necesidad, la importancia, la conveniencia y los beneficios. ¿Qué es el marco de referencia? Es la observación, descripción y explicación de la realidad que se investiga. Deben ubicarse en la perspectiva de lineamientos teóricos. Esto exige del investigador la identificación de un marco de referencia sustentado en el conocimiento científico. El marco de referencia también es conocido como el marco teórico o marco conceptual, marco histórico o marco legal. La función que cumple el marco de referencia es permitir prevenir errores detectados en otros estudios, sirve de guía al investigador, provee un marco para interpretación de resultados. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperado. Es el componente que guía los trabajos cualitativos, sin embargo puede utilizarse en trabajos cuantitativos. De hacerlo, en lugar de tener una pregunta abierta, tendrá una respuesta cerrada. Un ejemplo que podemos tener es: ¿existe correlación entre el grado de escolaridad y la participación en organizaciones políticas de los jóvenes universitarios? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en preguntas cualitativas y preguntas cuantitativas. Las preguntas cualitativas son construidas y se centran en el proceso de investigación. Cuando se realiza esta pregunta, se tiende a buscar, descubrir o explorar algún proceso. Se describen experiencias. Estas preguntas evitan el uso de palabras como efecto, influencia, comparar o relacionar y tienden a contestar más el qué y cómo. Las preguntas cuantitativas tienden a ser muy específicas en su naturaleza y se clasifican como descriptivas, comparativas y de relaciones. Las preguntas comparativas pretenden comparar dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable presente en la investigación. También encontramos preguntas evocativas, son las que captan el interés de la crítica y hacen atractiva la propuesta. Preguntas relevantes demuestran claramente su importancia para la sociedad o para la literatura y los debates académicos. Preguntas claras tienden a ser breves, simples conceptualmente y libres de redacción.
Preguntas investigables deben ser claramente factibles. ¿Cómo se formula? Para formular las preguntas de investigación se recomienda un enfoque que se basa en 4 pasos. El primero es elegir el tipo de pregunta de investigación que se está tratando de crear, ya sea descriptivo, comparativo y basados correlación. El segundo, identificar los diferentes tipos de variables que se están tratando de medir, manipular y o controlar, así como los grupos de estudio. Tercero, seleccionar la estructura adecuada para el tipo elegido de la pregunta de investigación en base a las variables o grupos involucrados. Y el cuarto, escribir el problema o los problemas de investigación. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comprobación empírica, o sea, una suposición verosímil, luego comprobable o rebatible. Consiste en suponer conocida la verdad o explicación que se busca. ¿Cómo se clasifican las hipótesis de investigación o de trabajo? Descriptivas y correlacionales o de causalidad, hipótesis nulas, hipótesis alternativas, hipótesis estadística, hipótesis específica. ¿Cómo se redactan? Se redactan de carácter afirmativo, tienen que ser precisas, nada se debe producir confusión. No olvidar incluir los elementos del problema de investigación, variables y enfoques. Es una guía para diseñar la investigación. ¿Qué es la metodología? Se compone principalmente del conjunto de